¿Existe vida en Marte? Hemos estado hablando de las enfermedades. ¿Te has preguntado qué es la mente y dónde se ubica? ¿Crees que es lo mismo que el cerebro? Bueno, pues en el mundo existe una disciplina que se dedica a responder a estas y otras preguntas, además de estudiar este músculo tan enigmático y maravilloso que es el cerebro, las neurociencias. Y esta es una rama de la ciencia con un alto grado de complejidad y por eso hoy en Generación H nos visitan unos profesionales de esta área para explicarnos a detalle de esta rama del conocimiento. Quédate en Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y qué emoción poder platicar y entender correctamente sobre nuestro cerebro, sobre cómo funciona, sobre los alcances que tiene. Ya van a ver qué programa. ¿Puedo usar mi hashtag, señor? Se lo agradezco muchísimo. Superen eso, novatos, porque tengo además un par de invitados espectaculares para platicar del tema y les va a gustar mucho además porque lo vamos a entender de manera muy fácil de digerir, muy grata. Les recuerdo porque tenemos varias cosas importantes que comentar con ustedes para arrancar el programa. La primera, pueden sintonizarnos donde ustedes quieran, comenzando por Sky en el canal 161, por la transmisión que llevamos a cabo en las plataformas digitales de Heraldo TV y también pueden hacerlo por el canal 151 de Easy. Está también la programación y contenidos que Heraldo está generando en radio y en este caso lo pueden hacer aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 del FM, en Tampico en el 92.5 y en Guadalajara en el 100.3. ¿Qué tal con el ejercicio de la memoria? Para que vean cómo el cerebro es un músculo tan noble que hace muy pocos días casi me daba un zape por la memoria. Sí, claro, luego se acalambra ese músculo, a mí me pasa eso seguido, pero vaya, hoy ya la memoria en el sentido de todas estaciones, ya está como que ando yo promoviendo una nueva estación más, señor. Pues no sé, o sea, agregar una nueva estación como para agregarle el reto al cerebro de comenzar con esto. Y recordarles nuestras redes sociales. Y la intención de las redes sociales, como además nos han hecho ustedes el favor de apoyarnos con ello, es conversar, es conocer cuáles son los temas que ustedes quieren ver aquí en el programa, a quiénes deberíamos invitar para ello y qué deberíamos de preguntarles. Así que si están de acuerdo y sin más por el momento, déjenme darle la bienvenida a mis invitados y comenzar con el tema y con el programa. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Me regalan, por favor, su nombre y el proyecto en el que están trabajando actualmente? Yo soy el doctor Axel Barceló y soy investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y me dedico en general a representaciones tanto en ciencia como en el resto, es decir, cómo pensamos con representaciones. Ok, maravilloso. Bienvenido, Axel. Gracias por acompañarnos. Dan López Vázquez, para servirles, médico neurocirujano. Dan López, bien, nada más. Doy clases para la UNAM de neurología y mi enfoque de investigación es en el control eléctrico muscular con miras a Brain-Machine Interfaces. ¡Ay! ¡Qué emoción! Porque si estuviéramos platicando en cualquier otro lado te habría dicho, te tengo que invitar al programa. Pero ya estamos aquí y me da mucha emoción esto. Para empezar con el tema y agradecerles nuevamente la oportunidad de acompañarnos. ¿Cuándo comienza el estudio del cerebro, del sistema nervioso? Me queda claro que nos debe haber dado curiosidad desde la época en la que, como comienzan los documentales, volteábamos al cielo y veíamos las estrellas. Y sí, desde entonces era el foco de entenderlo. Pero ¿cuándo ustedes consideran que está comenzando el estudio formal? Bueno, creo que, a decir verdad, nuestra noción de que el pensamiento, lo que ahora llamamos pensamiento, sí, está en el cerebro, no es tan antiguo. Acuérdate que durante mucho tiempo pensábamos que nuestras emociones estaban en el corazón. En el corazón, ¿no? Exactamente. Sí, cuidado con su micro, señor. En el corazón. Sí. Toda la idea de que cosas que no podemos ver, sin embargo, están pasando en algún lugar, esa es una idea muy, muy extraña que tenemos, porque no es que uno pueda abrir así la cabeza y decir que ahí puede ver los pensamientos, las ideas y cosas por el estilo. Entonces, eso es algo que tuvimos que ir construyendo, sí, no es algo que nos dimos cuenta. Entonces, en realidad, no es tan antiguo como uno pensaría.
Ok. Bueno, hay antecedentes. Es de lo que a mí más me gusta. Es una materia, es mi materia realmente. Ok. Pero, por ejemplo, en un escudo que yo diseñé, utilicé la palabra encefale, que viene del papiro de Smith. Es una de las datas más antiguas que tenemos. Ok. De hecho, viene en la introducción del libro de Eric Kandel, que es un premio Nobel de los principales neurocientíficos que ha habido en nuestra época. Sí. Y la palabra encefale viene precisamente en ese papiro, se utiliza por primera vez mencionado, pero incluso se me hace muy interesante que como las neurociencias abarcan desde lo molecular y todas sus variaciones, Sí. aplicaciones y estudio básico o aplicado, perdón, hasta incluso ciencias de la conducta. Entonces, cuando no había lo molecular, que es algo realmente de este siglo, Sí. se empezó por ciencias de la conducta y realmente el estudio más formal y exacto, pienso yo que en cierto sentido y científico así, fue la filosofía como tal. Esa fue la primera parte, ¿no? Esto es lo que da pie, digamos, a lo que hoy conocemos como neurociencias. Ok. Y creo que otra cosa muy importante que Por quiero favor. señalar es que neurociencias siempre es en plural. O sea, no es que haya la neurociencia, Ah. sino que hay muchas maneras de acercarse al fenómeno del cerebro, pero Sí. no solamente el cerebro, sino de todo lo neurológico. Y no hay un límite muy claro, ¿no? De dónde vas a decir esto todavía es una neurociencia o esto no, esto ya son ciencias cognitivas, esto Sí. es neuromedicina, cuestiones de bioética. Entonces, Sí. eso es lo que es muy interesante de la manera en que se hace actualmente neurociencia, es que siempre es una visión muy plural, precisamente porque el cerebro es una cosa tan compleja Sí. que uno lo puede entender como sistema, lo puede Sí. entender como complejo de neuronas, lo puede Sí, entender como un organismo, exactamente. Entonces, cada una de esas maneras de concebirlo te permite utilizar diferentes tipos de herramientas Sí. para estudiarlo, y cada una de ellas tiene sus conexiones con otras disciplinas, su propia historia, sus propias tradiciones. Déjenme, me emociona mucho el tema, me fascina, no entiendo nada al respecto, pero me apasiona mucho. Pero déjenme, y que conste que ya me disculpé en anticipado, déjenme usar el cliché más obligado para platicar al respecto de este tema, pero porque ese es el otro lado que también me gusta mucho. La computadora más maravillosa que existe. Pero la verdad es que siempre he sentido que es insultante para el cerebro compararlo con una computadora. ¿Qué opiniones merece esto? Lo que pasa es que la noción de computadora que tenemos a veces está muy asociada a estas computadoras que tenemos en nuestros celulares, que Correcto, tenemos en sí, nuestras sí, oficinas, sí. que vienen ya hasta en los coches. Pero cuando se formuló esta hipótesis, la famosa hipótesis computacional de la mente, Sí. apenas, obviamente ni siquiera existían esas cosas. La noción de computadora surge como la idea de explicar qué es esencialmente pensar. El cerebro hace muchísimas cosas, pero una de las cosas en las que está muy involucrada es en el pensamiento. Ok. Y la pregunta es, ¿qué es pensar, ¿no? Entonces, una hipótesis, por lo menos que ha sido muy socorrida, es que a algún nivel de descripción hay alguna manera en la que tú puedes decir que lo que está haciendo la mente Sí. es ligar ideas con otras, tesis con otras, conceptos, enunciados y cosas por el estilo. Sí. Y a eso fue lo que le llamaron computación. Después surge la computadora Ok. a partir de esas teorías. Entonces, la computadora surge del estudio de la mente. Entonces, por eso es que es natural para mucha gente decir, claro, pues porque la computadora son lo mismo. Sí. Por eso es que cuando yo estudio la mente, puedo después aplicar eso a hacer mis computadoras y viceversa. Lo que veo en las computadoras puede ayudarme a entender la mente. Entonces, no es porque exactamente nuestro cerebro sea una cosa que tenga disco duro y CPU y cosas Sí, por el estilo, sí. sino que hay un tipo general de procesos que podemos llamar computar, y eso es a lo que lo hace la mente, pero también lo hacen los teléfonos celulares, ¿no? Que sería el ejercicio crudo, digamos, de procesar cierto tipo de información Exactamente. o estímulos y darles algún tipo de tratamiento. interpretación o- Exactamente. Y eso que acabas tú de señalar es muy importante, que es un tratamiento en el cual la pura representación de la información es la que se está, digamos, manipulando, Sí. es la que se está moviendo. Por eso es que en la computadora que conocemos, eléctrica, Sí. lo que se manipulan son unos y ceros, mientras que en el cerebro lo que se están procesando son más que nada, pues tú lo sabrás mejor, procesos químicos, Ajá. procesos eléctricos, pero la idea es que a algún nivel de descripción está pasando más o menos el mismo tipo de cosa. Híjole, qué espectacular. Déjenme presentarles un reportaje que nos preparó nuestra
H Redacción sobre las neurociencias. Lo vemos junto con nuestra audiencia y regresamos a echar chal porque ya vieron que se puso muy bueno. Entonces, vamos, señor, por favor. A pesar de la importancia que hoy le otorgamos al cerebro, en la antigüedad no fue considerado tan importante. Si bien Hipócrates, el padre de la medicina, ya le atribuía a este órgano ser el asiento del pensamiento y de las sensaciones, no fue hasta mediados del siglo XVII cuando comenzó a estudiarse con atención, gracias a la creencia falsa de que la forma del cráneo determina la personalidad del individuo. Así, el estudio del sistema nervioso y del cerebro comenzó un poco tarde en la historia de las ciencias, pero una vez que lo hizo se fue a pasos agigantados hasta hacerse intensivo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde entonces, y siguiendo la demostración acerca de que las neuronas son las unidades básicas del cerebro, el tejido cerebral se ha estudiado a profundidad. Por consiguiente, la neurociencia puede entenderse como una agrupación de disciplinas científicas que se encarga de estudiar los distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso, los distintos niveles de comportamiento cerebral y los efectos que tienen agentes externos en este órgano. Además, este estudio multidisciplinario contempla diversos niveles de análisis, entre los que destaca la neurociencia cognitiva, que involucra todo aquello que se relaciona con el comportamiento humano a partir de la estructura biológica y los procesos mentales. Interesante, ¿no crees? Súper interesante, como todo lo que rodea en realidad al entendimiento del cerebro o de la mente, o me surge justamente esta duda. Mente, cerebro, ¿son lo mismo? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a una y otra? Los de a pie a veces usamos una y otra casi de manera indistinta, pero quiero creer que evidentemente no sean lo mismo. Bueno, existe algo que es la teoría de la mente. De hecho, nosotros al ver un paciente tenemos que ver que todas esas componentes estén funcionando de manera adecuada. Ajá. Es una de las tres cosas que valoramos en un paciente, la mente. La otra son los nervios, por ejemplo. Pero en cuanto a la valoración de la mente, podemos valorar, por ejemplo, un grupo de lo que son las cosas que nos hacen ser inteligentes, que son las facultades intelectuales. Okay. Sí. Juicio, abstracción, raciocinio, memoria a corto o largo plazo. Algunas otras que son funciones ejecutivas, como la planeación, por ejemplo, la ética, cosas más complejas. Sí. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que la computación, que es lo que estamos hablando hace rato, no ha logrado, le falta bastante. Hay otras que puede hacer mucho mejor, como almacén de memoria, por ejemplo, y la posterior evocación lo hace mucho mejor una máquina. Sí. Pero las actividades más complejas del cerebro, desde luego, están bastante rezagadas. Pero, vamos, la ciencia apunta hacia allá. Por ejemplo, las neuronas, aunque son circuitos tremendamente complejos, siguen un patrón en cierto modo eléctrico. De hecho, es un sistema bioquímico, pero también actúan por ciertas compuertas o ciertas, como la programación en la cual tenemos ciertos... tenemos condiciones de sí o no. Así funciona el cerebro, nada más que a grande escala y un poco de manera más compleja. Y, por ejemplo, hoy día podemos encontrar lo que antes era una gran computadora en algo básicamente de la cabeza de un alfiler, y se hace de ese tamaño para que se pueda soldar, etcétera, ¿no? Sí. Me llama la atención en este sentido, mente, cerebro, y para poder hacerme bolas más sabroso, conciencia. Vive en las neuronas, la exudan las neuronas. ¿Cómo entenderlo? Es algo, es algo que todavía no se ha descubierto exactamente dónde reside la conciencia. Se han hecho algunos estudios, de hecho hace unos años salieron apenas algunos circuitos neuronales que intervienen en la conciencia, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta dónde está la conciencia localizada en el cerebro. Sí. Porque efectivamente cerebro y mente son cosas distintas, como entidades son cosas muy distintas. La pregunta interesante es cómo se relacionan, ¿no? Si no son lo mismo, tiene que haber alguna relación. Efectivamente, si me pasa algo en el cerebro, mi pensamiento cambia. Pero de ahí a poder tener una teoría y saber qué tipo de teoría es lo que estamos trabajando. Entonces, por eso es que preguntas como ¿dónde está la mente o dónde está la conciencia? Pues ya presuponen que la conciencia es el tipo de cosas que podría tener una localización. Y eso es muy Te la voy a cambiar, déjame que tengo una en el cajón y no es tanto así. No, sí es verdad, emerge de interacciones, como tú lo decías, ¿no? Del cerebro que está dentro de un cuerpo, que está dentro de una persona, que está dentro de un ambiente, de una sociedad. Y
en esa interacción es que podemos decir que tenemos pensamientos conscientes, que podemos darnos cuenta de que somos personas, Sí. cosas que probablemente otras entidades como nuestras mesas y cosas por el estilo no Sí, pueden. sí, sí. Pero no es que de todo ese gran complejo de lo que es nuestra conciencia vamos a encontrar de repente que ahí están las 3 neuronas que haciendo sus sinapsis nos hicieron conscientes, ¿no? Correcto. Ahorita que mencionaste sinapsis, me recuerdas una inquietud que me parece que casi siempre, además, en cierta parte de nuestra edad, se convierte en todo un tema. Y es cuando empezamos, además, a descubrir o a experimentar con sustancias, con alcohol. Y una de las primeras amenazas es, se van a morir tus neuronas. Y las neuronas ya no se regeneran. Y te entregaron 100 cuando naciste y en esa borrachera de anoche mataste 23, ¿no? ¿Esto es cierto? ¿Qué tanto hay de realidad? ¿Qué tanto hay de mito? Sí, eso ya está estudiado. Hay artículos al respecto donde mueren miles de neuronas por borracheras, por desveladas. ¿En serio? Sí, en cada ocasión. Una vez un paciente muy inteligente que se drogaba me dijo, Sí. dice, bueno, si pierdo 3,000 cada vez que me drogo, ¿cómo cuántas pierdo? Digo, miles. Póngale, pierdo 3,000 y me dice, ¿pero cuántas tenemos? Si tenemos millones y pierdo miles cada vez que me drogo, Sí. pues, tengo varias para perder, pero no depende de eso, sino del sitio donde se mueran. Qué administrado, las neuronas. además. Sí, claro. Pero entonces sí es un hecho. O sea, tenemos millones de neuronas. Sí. Pero se mueren varias. Sí. Las que se mueren son importantes. Sí, claro. Cuando me desvelo, cuando abuso de drogas y alcohol. Y esas que murieron no están siendo reemplazadas, no es como el cabello. Se nos cae un pedazo de cabello, pero sale otro tanto de cabello en cierta etapa de nuestra edad. Evidentemente hay etapas en las que uno queda pelón, pero ¿se regeneran las neuronas? ¿Nacen nuevas? ¿O las que nacieron con nosotros son el número total de neuronas con los que veníamos? Para términos generales, una vez que se pierde una neurona, no se regenera. Ok. Lo que existe es que recuperamos ciertas funciones, pero en términos generales, para todo lo que tiene que ver con patología o drogas, Sí. se pierden. Existe un poco de neurogénesis en el cerebro en ciertos lugares muy específicos, alrededor de los ventrículos, en el epitelio nasal, pero el hecho de que exista no quiere decir que se pueda recuperar. Ok. Entonces sí es un punto en el que no era algo que nos querían espantar nuestros papás. Sí, claro. Sí hay que ser muy cuidadosos, pues, en el abuso de sustancias y en este tipo de... Incluso en los hábitos que llevan el cuerpo al extremo, como las grandes desveladas. Yo, por más que quiero encontrar a un científico correctamente documentado que me diga, Pisu, desvelarte no tiene mayor problema, no te preocupes. Como hemos visto, o sea, yo estoy esperando el cambio de péndulo como el del café, que es muy malo para la salud, ahora o es ya muy es bueno bueno. para la salud, o es muy malo para la salud. Lo mismo el huevo y así. ¿Cuándo? Pero no ha llegado el día que nos digan, no, desvelarse no tiene mucha bronca. Y ahorita que lo mencionas con el cerebro, no pensé que fuera realmente tan grave. Dejar de dormir más de... ¿Cuáles son los efectos que tiene el no dormir en nuestra mente, en nuestro cerebro? Bueno, eso va aumentando con el tiempo. De hecho, hay algunos estudios en los que se obliga a la persona a no dormir y progresivamente va perdiendo capacidad de concentración, habilidades Ok. intelectuales, Sí. incluso va teniendo delirios, pierde la capacidad para ver lo que es real o ficticio. Sí. Sí, y llega al punto en el que puede tener delirios francos, ¿no? El ejemplo Sí. clásico es el documental de cómo salieron los Minions, que privaron a las personas de un mes y terminaron casi matándose, ¿no? Ok, sí, claro, por supuesto. Sí. Y hay una cosa, tenemos una información para compartir, ¿verdad, señor? Déjenme compartirles estos datos que tenemos para justamente entender mejor de lo que ya no, más bien, para reforzar lo que ustedes ya también nos explicaron entre las diferencias entre mente y cerebro, que ya nos aclararon, por supuesto, de inmediato que no son lo mismo. La mente entendida como un producto o efecto del cerebro Y otras cosas. y otras cosas, muy bien, gracias. El cerebro como una colección de estructuras físicas que coleccionan y procesan información. Sí, parece. Fair enough. La mente se traduce en pensamientos, memorias y emociones, Entre otras cosas también. entre otras cosas también. Sí. ¿Tenemos más información, señor? Ok, la mente puede interpretar experiencias espirituales. Ah, no sé. De hecho, hay la amígdala y el sistema límbico Ajá. tienen incumbencia en ello. Sobre todo, el óvulo se denomina insular, que es abriendo el óvulo frontal y el óvulo temporal. Ahí Ok. encontramos la ínsula. Como el cerebro se enrolla, queda escogido. Ajá. Pero esa parte nos ayuda a percibir el tiempo.
cuando tenemos más experiencias sensoriales, por ejemplo, en un viaje de ida, Sí. lo percibimos más lento que cuando venimos de regreso Sí. y ya no ponemos tanta atención, ¿A qué se se nos hace debe más eso? rápido. Es precisamente lo que toma el cerebro para medir el tiempo. En realidad no hay una estructura que mide el tiempo, sino se basa, por ejemplo, en el número de percepciones, en el caso de la amígdala. Pero se ha visto, por ejemplo, pacientes con epilepsia en la amígdala tienen experiencias extrasensoriales, Sí. tipo el plano astral, Sí. otras dimensiones, Sí. visiones, cosas Sí. así. Es que es espectacular eso. Bueno, 6, perdón. La mente, no puede existir la mente sin el No cerebro. sabemos. Lo más probable es que Ok, sí. Lo más ok. probable es que no puede existir la mente sin el Ajá. cerebro, pero yo creo que toda la investigación sigue avanzando acerca de, por lo que tú decías, porque tal vez en el futuro podamos construir computadoras que no sean exactamente cerebros, Sí. pero que sean tan sofisticadas en su procesamiento de información y que su relación con el ambiente sea parecida a la que nuestro cerebro tiene con el ambiente y con Sí. el resto del cuerpo, que a lo mejor sí vamos a poder decir, bueno, ahí hay una mente, aunque no haya un cerebro. Ok, Entonces, ok. actualmente, por supuesto, las únicas mentes que conocemos son las que están relacionadas con el cerebro, Sí. pero no podemos cerrarnos a que a lo mejor en el futuro encontramos mentes sin cerebros o construimos mentes sin cerebros. Ey, que ese es un tema sasasasasazo, Temazazo. porque justamente yo les quería preguntar a continuación si hay algo que nos ha hecho preocuparnos es la inteligencia artificial. Y Efectivamente. casi siempre cuando mencionamos inteligencia artificial, a nuestra cabeza a nuestra pantalla mental viene una figura humanoide, ¿no? Que tiene esta superprocesador y entendemos justamente inteligencia artificial como esta competencia o concurso cantado en términos de nivel ajedrecístico. Ujú. Pero hemos avanzado muchísimo en inteligencia artificial, pero si la comparamos con la inteligencia no artificial, estamos muy lejos de llegar, lo cual no está mal. O sea, si pensamos en la inteligencia artificial Sí. como la capacidad de tener cada vez mejores herramientas que nos ayuden en la vida, pues sí hemos logrado muchísimas cosas. Pero si la pensamos en que tenemos que empezar a preocuparnos por robots que nos van a venir a asesinar Ajá, y a van a desplazar. tomar, nos Sí, van a sí, apresar sí. y hacernos pues sus esclavos o sus no sé, Tipo mascotas. Terminator y sí, cosas no, por el eso estilo. estamos muy lejos. Aparte de que la gente también es consciente que hay esos peligros. Entonces hay mucha gente, precisamente en bioética y en ética de la tecnología, que está trabajando precisamente a que los proyectos de investigación que se están haciendo ahorita no vayan en esa dirección, ¿no? Sino que desde el principio Ok. seamos muy conscientes. El ejemplo típico son los pilotos automáticos de los coches. Sí. Saber que pues no queremos que vayan y no sé, atropellen a alguien por llegar a tiempo o cosas por el estilo. Entonces, por un lado, es cierto Por el que estamos- dilema justamente que sería más bien ético y moral de decidir qué mato, al de la calle, que no es mi dueño, o a mi dueño que viene acá y afuera son 8 y adentro son 2. Cómo tomar este tipo de decisiones, pero son más cuestiones ya de parámetros morales y éticos, que además en términos de inteligencia artificial, o quizá no, aquí es donde me hago bolas muy sabroso, además escuchamos esta inteligencia artificial que va en realidad a aprender de nosotros, a lograr un tipo de conversación que de no estar viendo que es robótica la persona, estaríamos convencidos que estamos conversando a alguien. Hablamos de estos niveles del avance de la inteligencia artificial que podrían casi confundirse con la interacción que tenemos con un ser humano. Y ahí es donde empieza, digamos, ya la parte de la ciencia ficción de terror, de una inteligencia artificial lo suficientemente inteligente tendría que darse cuenta rápidamente que nosotros somos un virus en el planeta. ¿No? Sí, desde luego. ¿Están de Así acuerdo? es, sí, Entonces, de hecho, totalmente. En esto de neurociencias y sobre todo en la parte filosófica, por ejemplo, se ve que la humanidad está totalmente carente de lógica en casi absolutamente todo lo que hace. Sí. Por ejemplo, en la escuela Sí. nos enseñan a leer y para quien estudia toda la vida, quien hace un doctorado, una especialidad, leemos toda la vida. Y nunca, por ejemplo, hay una parte donde digan, tú vas a estudiar el resto del tiempo, vas a aprender a lectura rápida, 10 veces más rápido, ¿no? Sí. O hay técnicas de memoria en la cual podemos Ok. quintuplicar, hacer 10, 20 veces más grande la memoria para números, etcétera, cosa que es de 5 dígitos nada más. Sí. Y hay gente que lo ejecuta, pero no se hace, ¿sí? Por los yugos sociales, que porque es ridículo, porque es de colores, son preceptos que limitan mucho el desarrollo de las neurociencias aplicadas.
¿Cómo está México en comparación con el mundo en términos de estudio en temas de neurociencias? Es decir, ¿somos un país que adopta nuevo conocimiento o somos un país que está generando conocimiento de avanzada que compartimos con otros países? Pues otra vez, como las neurociencias y en general las ciencias cognitivas, las ciencias de la mente son plurales, pues yo no puedo decirte de todas, pero por lo menos con las que yo trabajo, la verdad es que sí somos parte de la gran comunidad de investigadores que está haciendo investigación de punta a nivel mundial. O sea, sí estamos generando explicaciones, teorías, hipótesis originales que han estado arrojando luz a cómo funciona la mente, cómo se relaciona con el cerebro. Afortunadamente sí estamos... Aparte, la información fluye muy rápido hoy en día, ¿no? Entonces eso nos permite que podamos estar aquí, podríamos estar en Nairobi, podríamos estar en cualquier lugar y estar actualizados y seguir haciendo investigación. Por supuesto que hay limitaciones a nivel de investigación empírica de laboratorio. A veces ahí sí necesitamos más recursos para poder hacer mejor investigación. Eso sí sería bueno que tuviéramos mejor laboratorios. A mí me encantaría tener más laboratorios, pero hay una parte también que es teórica y, por ejemplo, ahí no tenemos tanto esas limitaciones y estamos haciendo investigación de punta, por supuesto. Ahorita que mencionabas tú que a nivel mundial me vino una pregunta a la mente que quizás sea la pregunta del capitán obvio, les ruego una disculpa anticipada, pero me parece en todo caso entonces más prudente todavía ponerla en la mesa. Independientemente de en qué parte del mundo, es decir, independientemente de raza, ¿el cerebro de los seres humanos es el mismo? Les propongo que me contesten de regreso. Vamos a hacer rápidamente un corte, regresamos y vamos a tener ahí la respuesta a este sentido. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y esto es Generación H. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. Continuamos. Mañana en el Rule Comunidad de Saberes se llevará a cabo la actividad titulada Soy filósofo, pregúntame lo que quieras. Aquí, 4 filósofos responderán a las preguntas del público desde un enfoque filosófico para contribuir a la resolución de problemas de índole moral, ética, estética y política. La cita es a las 10 de la mañana con previo registro. No te pierdas esta oportunidad. Y mañana también, pero a las 12 horas, en el Centro Cultural Elena Garro, se llevará a cabo la conferencia Reflexiones sobre la Divina Comedia, un viaje a la conciencia humana, a cargo de Gabriel Ávila Pardo. La entrada es libre, no te lo pierdas. Y el próximo martes en el Centro Cultural de España, no dejes de asistir a la jornada Territorios Culturales y Derivas, para reflexionar sobre la memoria, los derechos de las mujeres y la posibilidad del futuro compartido en los mercados públicos. La cita es a las 6 de la tarde y la entrada es gratuita. ¡No faltes! Ya estamos de regreso y tengo que, si me lo permite además mi producción, pero tengo que comprometer a mis invitados para que al aire nos hagan el favor de confirmar que nos puedan acompañar en más programas, porque me encantaría. Me queda claro que hablar del cerebro, hablar de la mente, pues vamos a requerir varias horas, varios días durante un periodo de tiempo muy largo para poder ir dando cuenta de tanta información. Pero varias preguntas que tenemos en la cabeza en este momento quisiera irlas planteando. ¿Cómo se relacionan, por ejemplo, el cerebro y la conducta? Hablemos de la memoria, pero bueno, vamos por partes. ¿Cómo se relaciona el cerebro y la conducta? Bueno, realmente esto se ve bastante bien en las personas que se operan y se les quita, por ejemplo, una fracción de cerebro por una necesidad terapéutica. Por ejemplo, alguien que no es por menospreciar, sino simplemente poner un ejemplo. Alguien que se dedica a palear todo el día, a jugar fútbol, por ejemplo. Tal vez no tanto, ¿no? Vender, pongamos, algo sencillo. No se nota cuando se quita partes del lóbulo frontal, algunas partes del cerebro, porque se dedican a cosas un poco más complejas. Entre más estudio tenga una persona, más se nota la pérdida de funciones cerebrales. Claro, sí. Pero creo que también se puede exagerar la importancia del cerebro para explicar la conducta humana, así era para explicar en general muchísimas cosas del pensamiento. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a una conferencia muy interesante en la que este investigador nos platicaba que pues estaban haciendo unas pruebas con encefalogramas para tratar de encontrar qué tipo de respuesta eléctrica podían asociar con ciertas cosas, y se les ocurrió hacer lo mismo con el dedo gordo del pie. Y encontraron que
hay correlaciones muy claras entre cierto comportamiento eléctrico que tú puedes encontrar en el dedo gordo del pie y ciertas cosas que podemos hasta llamar mentales o conductuales. Bueno, la moraleja que él nos decía que debemos sacar es que más bien no hay que exagerar. Es decir, encontramos tantas cosas en el cerebro porque las buscamos en el cerebro. Sí, pero en realidad el pensamiento, por no decir la conducta, en realidad involucra nuestro cuerpo, involucra muchísimas cosas que no vas a encontrar en el cerebro. Si buscas partes en el cerebro, vas a encontrar partes en el cerebro, pero siempre van a ser partes. Es decir, tú puedes encontrar que si afectas el cerebro vas a poder afectar el comportamiento, pero no vas a poder ver que todo cambio en el comportamiento tiene que corresponder a un cambio en el cerebro. En la manera en la que está operando, digamos, y que eso sea un detonador de la modificación de mi actitud. O de mi conducta, más bien. Eso es lo que nos referimos cuando decimos que es más complejo. Simplemente decir, el cerebro es un componente fundamental para entender el comportamiento, pero eso no significa que nuestras mejores explicaciones del comportamiento van a tener que ser necesariamente cerebrales o tener que pasar por lo neuronal. Sigue teniendo sentido hablar de recuerdos, de deseos, de emociones, sin tener que encontrar, bueno, pero eso en el lenguaje de las neuronas quiere decir este tipo de disparadores y este tipo de señales eléctricas. Simplemente utilizar ese tipo de lenguaje, seguir hablando en términos de cosas que en cierto sentido son abstractas, sigue siendo muy útil y no creo que vaya a desaparecer ese nivel de explicación. Lo que nos permite las neurociencias es tener otro nivel de explicación, ¿no? También tener el molecular, tener el celular, tener en términos de módulos, tener así, etcétera, etcétera, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, el futurismo que tenemos en términos evolutivos es que mis dedos deberán ir creciendo, adaptándose para que el teléfono tal, los ojos nos van a crecer, ¿no? Las cosas que hemos ido pudiendo ver de lo que nos dicen que pudiera ser el futuro, de la forma en la que se adapten nuestros cuerpos. En esta misma línea, el cerebro ha venido cambiando, es un organismo o es un órgano que ha sido el mismo y más bien siempre ha tenido muchísima capacidad. ¿Cómo perciben ustedes que ha ido dando en el tiempo? A de ser verdad, es muy interesante que cuando hablamos de cerebro, hasta ahorita hemos hablado casi siempre de cerebro humano, pero por supuesto que hay muchos cerebros, los animales tienen cerebros. Entonces, cuando hablamos del cerebro, tenemos que pensar que es algo que se da de muchas maneras en diferentes especies y que evolutivamente, como tú bien has dado, ha habido cerebros desde hace muchos siglos y han ido cambiando y evolucionando. Es decir, no es ciencia ficción, es al contrario, es ir a ver que efectivamente el cerebro de nuestro perro está emparentado en alguna manera dentro de esta gran familia evolutiva con el nuestro y con el de los chimpancés y con las cosas a unos cerebros súper elementales. Y precisamente muchas veces aprendemos mucho acerca de nuestro cerebro precisamente porque lo comparamos con nuestros cerebros. Y no solamente eso, también si lo comparamos con otro tipo de animales que son inteligentes y sus cerebros son súper sencillos, ¿no? Precisamente hablando de investigaciones recientes, otra conferencia que hace poco fui y me pareció fascinante, nos hablaba acerca de peces que utilizan herramientas. ¿No? Y bueno, y ahí no puedes decir que es por lo complejo de su cerebro que es que descubrieron las herramientas, ¿no? Sino que aún con sistemas cognitivos muy simples puedes tener conductas muy complejas. Entonces no es tan fácil simplemente decir que nuestro cerebro es tan complejo y por eso es que los seres humanos somos tan complejos y nos organizamos de maneras Pero nuestro cerebro ha cambiado estructuralmente en los últimos 5,000 años. ¿Tú sabes? Sí, de hecho, esa parte no está totalmente estudiada, pero está bastante bien estudiada, que se denomina filogenia. Filogenia. De los pocos libros que todavía lo tienen, porque realmente como tal no hay una aplicación, pero sí es importante la consideración, sobre todo para un neurocientífico, alguien que vaya a hacer investigación en algún campo. En ese sentido se han venido acumulando mejoras y se supone, teniendo en cuenta que todo apareció a partir de una célula, esto se ve en millones de años. No lo vamos a ver en 100,000 años que veíamos, sino son millones de años. Se ha visto que desde una babosa de un lago se ha estudiado en cuanto a arcos reflejos, es decir, conductas totalmente reflejas. Se han venido conservando hasta mecanismos que usan los reptiles y luego lo más avanzado sucesivamente hasta que son los primates. Y después viene el humano, que ya tiene funciones intelectuales que no va a tener un chimpancé, por ejemplo. Aunque se han visto ciertas conductas, por ejemplo, de empatía, incluso en ratas, ¿no?
Ok, Sí. ok. ¿Cómo funciona esta parte del cerebro que hemos platicado de la parte de memoria? La capacidad que tenemos de almacenar, de recordar, de ir por un recuerdo, traerlo. Y además lo increíble que muchas veces el traer un recuerdo implica traer un aroma o traer un sabor o una temperatura en el cuerpo. Hay algo muy particular que nos detona la memoria. ¿Cómo funciona en este sentido? Digo, sé que les pido preguntas en modo, podrían dar todo un diplomado al respecto. Sí, perdonen por eso. Pero aparte es muy interesante que la memoria tampoco es la memoria. En realidad tenemos muchas memorias, ¿no? Tenemos esta memoria inmediata en la cual ponemos, digamos, las cosas que estamos pensando en este momento y No procesando. todo lo que es describí chiquito. entonces es el mismo tipo de memoria. No, claro O sea, que ¿cómo no, se jerarquiza exactamente. entonces? Ok. Hay memorias, por ejemplo, la memoria en la cual guardo el tipo de cosas que me hacían preguntas en los exámenes de primaria, Sí. es un tipo de memoria, digamos, como de datos, ¿no? Ahí Sí. no estoy yo. En cambio, tengo también todas las memorias que están ligadas a mí, a mis experiencias. serían más como y son vivencias. distintas. Sí, ajá. La Ok. memoria que tengo de mis vivencias y la memoria que tengo de datos Sí. son sistemas completamente distintos. Ok, ok. Y la memoria que utilizo para ahorita simplemente recordar qué pregunta me hiciste es otro. Y Ajá. si no es que hay más. Y esos están relacionados, pero no son lo mismo, ni funcionan de manera igual, ni tienen funciones, Ok. las mismas funciones. Entonces, Ok. cuando ahorita que estabas hablando de los aromas y todo esto, Sí. esto más bien te dispara memorias pues digamos emocionales. Eso sí, esa memoria sí está muy ligada con aromas, con Sí. cosas que son fuertemente emocionales o que son más sensibles. Pero también, por ejemplo, podemos hablar de la memoria del cuerpo, ¿no? Si tú estás muy bien Sí. entrenado, por ejemplo, Sí. si eres un gran deportista, pues tu cuerpo ya tiene una cierta memoria que no pasa por la conciencia, pero te recuerda qué tipo de músculos tienes Sí. que mover para, no sé, para... Pegarle correctamente a un balón o... Exactamente. Esa precisión y esa memoria física que puedo lograr está controlada por mi cerebro, siempre. No. Ok. Que yo sepa, no. Bueno, no precisamente, pero sí hay algo importante, que antes se pensaba que la memoria así como había un sitio del habla, había un Sí. sitio de la memoria. Sí. Sin embargo, actualmente se acepta que en el área del habla está la memoria del habla, en el área de la visión está la memoria de visión, Ok, y sí, así sí, sí, sucesivamente. sí, sí, sí. Entonces, cada área tiene una función preponderante en el análisis unimodal o multimodal de ciertas cosas y tiene la memoria correspondiente. Sí. Esa es una. Pero también la memoria, para estudiarla, la podemos estudiar, por ejemplo, la memoria a corto o largo plazo, la memoria de trabajo, que es esa memoria automática, en la que puedo yo martillar, aunque ya hayan pasado 1000 años, puedo yo martillar un clavo como lo aprendí hace 1000 años. Ok. Y está la memoria, por ejemplo, declarativa, que son precisamente esas cosas que yo aprendí. Y me preguntas, ¿cuánto mide una regla de escuela? 30 centímetros. Es una pregunta concisa, memoria declarativa. Sí. Ahora, en cuanto a lo de los olores, hay pocos estudios porque no es tan ético en humanos. Se han estudiado chimpancés y Ok. demás. Pero hay un Luria, que es uno de los que ha hecho mayores aportaciones al respecto, Sí. de la época de oro de crecimiento de la neurociencia. Sí, 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 sí. Estudió a un individuo que se llamaba Shereshevsky y era uno de los pocos genios que no eran idiotas, con una memoria perfecta, básicamente. Sí. Una de las cosas que cuenta, le dio una sucesión de palabras, letras y números que era difícil aplicarle a memotecnia. Sí. Se la dijo una vez, se la preguntó 8 años después y Shereshevsky la dijo de manera perfecta. Y cuando dijo, ¿cómo lo hiciste? Sí. Shereshevsky dijo, bueno, me imaginé, y aquí viene, cualquiera se asombra de la memoria de Shereshevsky, 8 Sí. años después, Sí. o como periodista que repitió todo un discurso porque alguien lo retó, le dijo, ¿por qué Ok. no anotas? Todo el mundo se asombra, pero la parte donde viene la sociedad, y es otra parte de las neurociencias, viene lo ridículo. Él dice, bueno, me acordé de esa serie de números porque me imaginé que estaba en un bosque y que de repente salían cintas de colores y olía, etcétera. Fue dando una Ajá. cosa que no tenía mucho sentido. En ese sentido, por ejemplo, los mnemonistas, desde la parte teórica, actualmente Sí, corroborado, han visto que, y en neurociencias corresponde totalmente, que el aprendizaje multimodal, por ejemplo, Sí. ayuda a que las cosas se queden mayormente grabadas en el cerebro. Dentro de otras cosas, la olfacción, por ejemplo, si yo quiero aprenderme, un objeto, me lo aprendería mejor si yo lo correlaciono qué hace, cómo se Sí. siente, a qué huele, qué sensación tuve cuando lo vi. Son Sí. anclas que yo puedo aprovechar para llegar a la memoria que yo quiero obtener. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Esto estaría relacionado un poco con
con el Alzheimer, con la optogenética o nada que ver? Bueno, en el Alzheimer, de hecho, primero se pierden las funciones más superiores y al último se pierden las funciones básicas como respirar, caminar y demás. Pero al principio se pierden funciones, las que nos hacen inteligentes, como sumar y multiplicar, ¿no? Recordar cosas concisas, la memoria como tal. De hecho, eso es lo que caracteriza mucho al Alzheimer. El reconocimiento de rostros, que es algo sumamente complejo, es lo que se va perdiendo en el Alzheimer. Pero no solamente eso, sino que la memoria es también importante para que nosotros simplemente sepamos quiénes somos, ¿no? O sea, imagínate, si yo no me acuerdo de lo que he estado haciendo, si yo no puedo contar una historia de mi vida que sea coherente y que yo puedo sentir que eso que me pasó a mí, no me lo contaron, no le pasó a otra persona que ahora tengo que decir que soy yo, sino que lo siento como mío, eso es lo que me permite que yo tenga una concepción de mí mismo, ¿no? Es decir, la memoria juega no es simplemente como el archivo no donde guardo recordar, las cosas. No es mi disco, no es mi archivo histórico. Es realmente central a muchísimos procesos cognitivos, incluyendo a la construcción de nuestro yo y por lo tanto a la construcción de qué cosas me gustan, qué cosas soy capaz de hacer, mi moral, mi simplemente actitud hacia la vida está muy ligada precisamente a qué cosas recuerdo que he hecho. Claro, qué buena cosa. Sería un poquito el equivalente al recuerdo, luego existo. Exactamente. Por lo menos como entidad así, persona. O sea, podría andar ahí por la vida haciendo cosas, pero no soy una persona, sino es porque tengo estos recuerdos. Me acompaña que son todo el míos. bagaje que me conforma. Vamos a ver el siguiente reportaje que preparamos, que tiene que ver justamente con el Alzheimer, con la optogenética y cómo puede en un momento dado ayudar en la curación o el tratamiento. Vamos a ver lo siguiente. Hay una nueva esperanza para las personas que padecen Parkinson y Alzheimer. Luis Alberto Carrillo Wright es conocido como el mexicano que reprograma cerebros, gracias a que durante 4 años desarrolló en la Universidad de Columbia en Nueva York una técnica para reprogramar grupos neuronales afectados por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Mediante el uso de láser y proteínas fotosensibles, el neurobiólogo mexicano utiliza el método de optogenética para encender y apagar grupos neuronales específicos, así como la técnica de microscopía de doble fotón, la cual permite la visualización y manejo de los tejidos vivos hasta 1 milímetro de profundidad. De esta forma activa grupos específicos de neuronas. Los avances de este mexicano podrían tener efectos revolucionarios en la medicina mundial, pues el Alzheimer y el Parkinson no distinguen fronteras o economías. Sin embargo, como el trabajo aún está en desarrollo, no ha sido probado para uso humano, pero el neurobiólogo espera que esto suceda en los próximos años. Ya estamos de regreso y bueno, como ven, la importancia que tienen las neurociencias en nuestra sociedad es toral, es realmente grande porque la oportunidad en un momento de entender correctamente cómo es que estamos funcionando es súper importante. Por eso les quiero recordar varias cosas y agradecer. 1, la oportunidad de intercambiar con ustedes a través de redes sociales inquietudes, dudas, cuáles son los temas que quieren entender y conocer en el programa. Y hablar de neurociencias, hablar de nuestro cerebro, pues justamente era uno de lo que nos pidieron. Por eso me voy a permitir utilizar nuevamente mi hashtag favorito. Superen eso, novatos, porque ya como están viendo, no solamente el cerebro rebasa en mucho, de hecho estoy muy arrepentido, pero es este arrepentimiento que es resultado del conocimiento, del aprendizaje, lo cual es satisfactorio, pero qué equivocado es equiparar a una computadora como la entendemos con el cerebro, porque entonces uno no entiende varios discos duros de varios tipos de memorias como los que nos comentas. Es decir, la analogía es rechafa, me parece. La analogía tiene sus ventajas, tiene sus limitaciones, sí, claro, como toda analogía. Por nos supuesto. ha servido para muchísimas cosas y hay muchas cosas que seguimos haciendo, muchas cosas que seguimos aprendiendo sobre la mente gracias a que seguimos pensándola como computadora. Y yo creo que esa investigación sigue teniendo su sentido. Sí. El error es pensar que eso es la única manera que tenemos que acercarnos Cuando nos al fenómeno. explicamos el cerebro a través de cómo funciona una computadora y con eso nos quedamos, nos estamos quedando cortos. Me queda clarísimo eso. ¿Cómo consideran hoy ustedes, cuál es el reto que tendríamos en términos a nivel país para mejorar el estudio y la atención que tenemos en términos de neurociencias? Debe de crearse un instituto de neurociencias. Eso es todo, señor. Debe tener su financiamiento. Y no nomás un instituto, sino hacerse un programa de desarrollo. De hecho, los principales premios de neurociencias
han sido los últimos y seguramente van a ser en neurociencias. Desde luego. Bueno, hay algo que se me pasó como país, de hecho, que nos incumbe a todos y le incumbe a cualquiera aunque no sea investigador. Sí. Hilando lo del pescadito que utilizaba herramientas Sí. y muchos animales que utilizan herramientas Sí. con la computadora. ¿Qué niveles tienen el pescado y la computadora con respecto al cerebro? Hay una ventaja trágica que no utilizamos. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿utilizamos todo nuestro cerebro? Está mal hecha la pregunta, es ¿utilizamos cualitativa o cuantitativamente el cerebro? ¡Ay, ¿Sí? claro! Sí. Entonces, cualitativamente utilizamos todo el cerebro hasta para hacer esto. Es complejísimo hacer esto. Sí, lo que acabas Pero de hacer, sí. cuantitativamente no lo utilizamos. Y algo de lo más trágico es que a diferencia del pescadito, Sí. nosotros podemos utilizar todas esas funciones que el pescado utiliza para hacer herramientas, nosotros la podemos ensayar, perfeccionar y adaptar a otras circunstancias. Sí. Cosa que trágicamente la mayoría no hace. Nos quedamos en el simple hecho de aprender una habilidad. La computadora, por el contrario, hace una actividad de manera perfecta, Sí. pero nunca va a tener la capacidad de traspolar este conocimiento a otras circunstancias y perfeccionarlo también ahí. Al menos ahorita, ¿no? Que es todo, es que Sí, es todo sí. un tema y todo un reto. Hay la injusticia que tiene el que cuando uno está muy entretenido con un tema, pase el tiempo más rápido. Sí, Es sí, una claro. percepción en términos mentales que me gustaría un día no solo entender, sino poder controlar, porque yo habría hecho que Sí. este programa Durará. mentalmente durará muchísimo más. Tenemos Gracias. un reportaje que me interesa mucho que podamos ver porque tiene que ver con la UNAM, con el Instituto de Neurociencias. ¿Estoy en lo correcto, señor? Vamos a verlo, por favor, y regresamos para pedirles una especie de conclusiones. Es que no puede haber conclusiones aquí, tiene que haber continuidad. El actual Instituto de Neurobiología de la UNAM es heredero de la Escuela Mexicana de Investigación sobre Neurobiología Integrativa, el cual surgió en la década de 1940. Este Instituto de Neurobiología fue creado en 1993 en el contexto de la llamada década del cerebro, que fue declarada así por el expresidente de Estados Unidos, George Bush. En el Instituto de Neurobiología se realizan investigaciones y se imparten cátedras sobre el funcionamiento del sistema nervioso central y su organización, así como estudios del cerebro desde el aspecto bioquímico y morfológico, hasta el conductual y cognoscitivo. Con el propósito de descentralizar las actividades científicas de México, el campus del instituto se encuentra en Juriquilla, en el estado de Querétaro, y cuenta con una oferta académica de 3 posgrados que son la maestría en Ciencias o Neurobiología, el doctorado en Ciencias Biomédicas y el posgrado en Psicología. Este instituto cuenta con un programa de divulgación científica que incluye un proyecto de visitas guiadas, así como la realización anual de la Semana del Cerebro, que es una exposición internacional formada por diferentes institutos de investigación de todo el mundo. Parte de los primeros temas que vamos a preguntarle a nuestros invitados en la próxima ocasión que tengamos el lujo de que nos acompañen es justamente por qué pasa tan rápido el tiempo y cómo podríamos controlar mejor. Agradecerles la oportunidad de acompañarnos y pedirles cuál sería esa recomendación o consejo que le dan a quienes nos acompañan en este momento y les llama la atención estudiar y entender correctamente esto. Pues que no hay una sola manera de llegarle al cerebro, llegarle a la mente, llegarle a las neurociencias. Puede ser por medicina, puede ser por física, puede ser filosofía, Sí. puede ser ingeniería, puede ser biología, porque el cerebro es tan complejo y la mente es tan compleja que necesita especialistas de muchas experiencias para poder entender un fenómeno tan complejo. ¿Se consideran sapiosexuales? En cierto sentido. Ok. Consejo para los jóvenes que nos están viendo y quieren estudiar esto, señor. Primero que hay que hacer maestría y doctorado para que precisamente eso es lo que está enfocado o está hecho para investigación. Si hacen alguna materia de la salud principalmente enfocada a la práctica, no va a poder ser en ese sentido, ¿no? Ok. Y se puede llegar de varias partes, como bien se había mencionado. Que vamos a seguir platicando al respecto. ¿Sus redes sociales? Síganme, pues ya saben, en Twitter, en Facebook, Sí. en Instagram como Axel Barceló, pero también chequen mi blog axelbarceló.blogspot.com. Perfecto. Señor. Sí, en Facebook, Neurocirugía, Cerebro y Columna, CDMX, Dr. Dan López para servirles. Eso es todo. ¿Me puedo tomar una foto con mis invitados, señor? Muchas gracias. No se levanten, yo me quedo acá de este lado. Nos tomamos una selfie que hemos ya hecho como parte de la firma y de la memoria que tiene justamente el programa. Excelente. Perfecto. Y en esta ocasión, como ya vieron, me voy a despedir con todo gusto, con mi hashtag favorito, porque vaya que el programa sí estuvo así es que superen eso, novatos. Esto fue una edición más de Generación H a través de Heraldo TV. Les agradezco mucho la atención
la compañía, el estar con nosotros. Los invito a que se queden a disfrutar del contenido que tiene en su programación Heraldo TV. Y nos vemos, como todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en la siguiente. Yo soy Emilio Saldaña, El Pisu, y es un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores. Les agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Gracias.